que me viene bien esta canción para en estos días, para el tema este de las añadiduras. Para que no nos creamos que las añadiduras son lo importante. Lo más importante ya lo hemos recibido, es Cristo Jesús. No vamos a recibir nada más importante que eso, créeme. Ya tenemos a Jesucristo en nuestras vidas. A partir de ahí podemos hablar. Por eso vamos a contemplar en esta mañana. Ya hemos visto la parte de buscar el reino. Hemos visto también las añadiduras. Hoy vamos a ver esta parte del centro que dice os serán o se os darán. ¿Cómo que es eso de se os darán? Bien. Primer asunto que quiero resaltar. Las añadiduras nos son dadas. Es más de lo mismo repetido, claro. Nos son dadas. Es decir, la idea es ajeno a mí. ¿Por qué digo esto? Pues yo no sé tú, pero yo a veces he tenido la idea siguiente, y es que yo lo consigo o yo lo produzco, aunque sea con la ayuda de Dios. ¿Lo pilláis, no? No sé si tú has tenido alguna vez esa misma idea a la hora de funcionar. No, yo hago y el Señor me ayuda y entonces lo obtengo. Bien, no tengo nada en contra de eso. Pero lo que yo veo que el Señor está diciendo es que yo no produzco, yo no obtengo, a mí se me da. Cuando alguien me da algo, yo no participo. Al revés, normalmente es una ofensa, ¿o no? Que alguien te viene con un regalo. Pablo Antonio, te quiero regalar esto. Y ahora a Pablo Antonio se le ocurre la brillante idea de decir, hombre, déjame que te ayude, ¿cuánto te ha costado? Que yo colaboro, Suena raro, suena mal. ¿No es así? Pero de cara a Dios, a veces parece que sí funciona de esta manera, como si Él necesitase cierta ayuda. Bien. Por eso es que cuando hablamos de dar, el diccionario nos dice algo que me ha gustado, entre otras varias cosas que dice, pero resalto. Poner a disposición de una persona o cosa algo material o inmaterial. Es decir, Dios da y pone a nuestra disposición algo, bien sea material o inmaterial, según el diccionario. El mismo capítulo de Mateo, donde estamos leyendo en el contexto, recordáis que él menciona las aves, dice el verso 25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habréis de comer o qué habréis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habréis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento? Recuerda que estamos bajo el lema priorizar. Y para priorizar, la prioridad lleva una comparación. Si yo no comparo, lo tengo difícil para priorizar. Por eso está incluyendo aquí, no es la vida más que el alimento, que creo que es obvio, ¿no? ¿Qué es más, la vida o el alimento? Uy, qué mal estáis. Ah, vale. Sigo. ¿Y el cuerpo más que el vestido? Esto sí que es muy obvio, ¿no? ¿Para qué quieres un armario lleno de vestidos si no tienes cuerpo? Bien. No vale la cosa, no. Dice, verso 26, mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. El ejemplo creo que es bueno. ¿Tú has visto a las aves, a los pajaritos especialmente, que tienen o que ejecuten un sistema sostenible, como se dice ahora, de siembra y siega? ¿A que no?
Los pajarillos no se preocupan de si el calentamiento global, no se preocupan. No tienen un sistema, no tienen un método, no tienen una manera. ¿Por qué? Porque saben que su Padre Celestial los va a alimentar. Hasta ahí todo bien, ¿no? Y ahora nuevamente la comparación para priorizar. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Esto para ironizar es muy bueno, ¿eh? No quiero entrar en esta mañana, pero eso es interesante porque a veces en esa misma comparación nos consideramos de mucho menos valor que un ave, que un pajarillo, a la hora de funcionar, ¿eh? Bien, no os preocupéis que voy a algún sitio. Me lo estoy tomando con tranquilidad, pero llego a algún lado. Segunda cosa que debemos saber de las añadiduras para poder priorizar correctamente es lo siguiente. El reino de Dios, el reino de los cielos, ya lo tiene todo. Me miráis como si lo supieseis. El reino de Dios ya lo tiene todo. El asunto es que lo tiene en forma invisible, pero lo tiene todo. Solo debemos saber cómo funciona. Ahora aquí hago nuevamente un inciso entre paréntesis. No para cogerlo, sino para saber recibirlo. ¿Me vais pillando los matices? A veces pensamos que la cosa es tal que, no, Dios ha establecido esto, yo llego, lo cojo. No. Estoy hablando de las añadiduras de las que habla Mateo 6:33, que Él nos da, que nos son dadas. Por supuesto, hay otras cosas que alcanzamos y no estoy hablando de eso. Bien, tercer cosa que debemos saber, que el reino de Dios funciona por gracia. También me miráis como si lo supieseis. Mateo 10, verso 7. Yendo predicad diciendo, así envió Jesucristo a sus discípulos, el reino de los cielos se ha acercado, es decir, ha llegado a vosotros, depende la versión. Dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. El reino de Dios funciona de gracia. Por eso cuando nos manda Mateo 6:33, buscad primero el reino de Dios, nos está direccionando hacia la gracia. No hacia hacer, no hacia las obras, no hacia conseguir, no hacia producir, no hacia obtener, hacia la gracia. El reino de Dios se recibe por gracia y se da por gracia. Así se funciona. Ese es su sistema monetario, digámoslo así. Ese es su sistema económico de funcionar. Funciona por gracia. Las obras dentro del reino no son para obtener. Las obras que hacemos dentro del reino de Dios son por gratitud, porque ya tenemos, que es cosa distinta. Porque ya tenemos. Y si no, siguiendo la misma línea del texto que acabo de leer, ¿cómo puedes tú sanar a un enfermo? Porque esas son las obras que está mencionando ahí. Recordamos que Pedro lo hizo. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, dando. ¿Y dando cómo? Gratis. Por gracia. El reino de Dios, su funcionamiento general, principal, básico, fundamental, no sé qué otra palabra usar, es gracia. Funciona por gracia. De otra manera, ninguno de nosotros podríamos estar hoy en el reino de Dios. No tendríamos ni suficiente dinero, ni suficientes obras, ni suficiente talento, ni suficiente nada como para poder estar en el reino de Dios. Pero ha sido gratis. Dios te lo ha dado gratis. Dios me lo ha dado gratis. Y ojo, en la medida en la que más entiendo esa gracia, más voy a obrar por gracia también. Pero no para conseguir, sino porque ya tengo. Bien, me quiero centrar en el proceso.
¿Cómo me dan entonces las añadiduras? ¿Cómo me llegan? Porque ese es donde el enemigo normalmente nos empuja. Como a veces hay un delay, un retraso entre cuando yo le pido a Dios algo y Él me lo envía, en ese espacio el enemigo intenta empujarme para que lo consiga, para que lo haga, para que lo produzca y por lo tanto para sacarme del reino. ¿Cómo funciona eso? En lo natural y físico, si yo pido algo, y hemos estado acostumbrados, sobre todo en la pandemia se ha disparado, pedir algo por internet o por teléfono, por donde sea, yo espero que un transportista me lo traiga a mi casa, ¿o no? Pero cuando pedimos algo a Dios, ¿qué esperamos? Principio de operatividad. Esto me lo he inventado, ¿eh? Pero queda bien, yo creo que queda bonito aquí el título. Principio de operatividad. Es el siguiente. Dios no da cosas. Cuando tú y yo le pedimos algo a Dios, Él no me da eso. Cuando yo le pido una botella de agua, Él no me da una botella de agua. Entonces, ¿qué me da? Dios da palabras que producen cosas. Así opera el reino. Opera por gracia y opera que cuando yo le pido a Dios algo, pues todo esto me vale para saber qué estoy buscando. Cuando yo busco el reino de Dios, que es mi prioridad, ¿qué espero recibir? Tengo que saber cómo opera el reino. El reino no opera. Por eso es que a veces lo confundimos y pensamos que yo le he pedido a Dios un trabajo, entonces he ido, he echado 20.000 currículos, he hecho entrevistas, al final he peleado por ese trabajo y digo, Dios me lo ha dado. Sí, en cierta manera sí, pero no como añadidura. Si es como añadidura, viene gratis y sigue el principio de operatividad del reino. Dios no da cosas, Dios da palabras. Las cosas son el efecto visible de las palabras. ¿O no? Esta tierra es el efecto visible ¿de qué? De Dios que se puso a decir, sea la luz. Por eso tú y yo vemos luz. La parábola del sembrador nos ilustra acerca de esto. ¿Recordáis? El sembrador salió a sembrar, echó semilla y luego interpreta. La semilla, ¿qué es? La palabra, perfectamente. Y Jesucristo lo enseñó una y otra vez. Por ejemplo, Pedro cuando se le acerca y le dice que están aquí estos que piden impuesto y que me han preguntado que si pagamos impuesto y yo le he dicho que sí. Así sí, ala, venga. Y Jesucristo podía haber dicho, bueno, vale, no pasa nada, no pasa nada. Va a mermar nuestro presupuesto un 2%, pero no hay problema. Vete a Judas, dile que se estire, que saque 2 denarios y que dé uno por ti y otro por mí. Y si de paso está generoso, que dé otro por él. Y pague los impuestos. No hace eso. No hace eso. Está enseñando a Pedro a funcionar dentro del reino. Y dentro del reino, cuando yo busco primero el reino, yo lo que voy a estar esperando recibir es una palabra de Dios. Y Pedro lo que recibió es una palabra de Dios. ¿Qué recibió? Vete a pescar. Y además una palabra de estas rarísimas para un pescador, acostumbrado a sacar muchos peces y probablemente en toda su vida habría visto
en la barriga de un pez 2 monedas. Pero eso es lo que le dice. Te vas a pescar el primer pez que pesques. Le abres y vas a encontrar ahí para pagar. Qué raro, pero qué extraño. Pero ese es el reino. Ese es el reino. Pedro no lo produce, aunque sabe pescar, aunque es pescador. Le podía haber dicho, mira, tómate una semana de vacaciones. Te coges tu barca, te vas a pescar con tus amigos, pescas una gran cantidad de peces, los vendes y con ese dinero pagas tus impuestos y de paso me invitas a mí también. Y pagamos los dos. No. Pedro no lo produce. Si es una añadidura, Pedro no lo produce. Pedro no lo consigue. Pedro recibe. Y lo que recibe no son las 2 monedas para pagar. Lo que recibe es una palabra. Y esa palabra, el efecto visible va a ser que pagan el impuesto. Por eso, el centurión, ¿recordáis Mateo 8? Jesucristo dijo, este hombre, ¿dónde habrá sacado esto? Tiene gran fe. ¿Por qué? ¿Por qué él entendió eso? Di la palabra. Di la palabra y mi criado sanará. Él nos acercó a Jesucristo y le dijo igual, a ver, dame una pócima, dame algo, dime con qué le pongo yo encima, qué. No. Yo sé cómo funciona el reino, que es lo que le viene a decir, ¿recordáis? Yo estoy hombre bajo autoridad, tengo autoridad. Es decir, él sabe cómo funciona el reino romano, pero él sabe de alguna manera, ha sabido entender cómo funciona el reino de Dios. Y por eso él le pide, no, yo sé cómo funciona el reino de Dios. En el reino de Roma yo le pediría a uno de los sanadores que fuera y que sanara y le pusiera algo encima y unos ungüentos y unas cosas, pero en el reino de Dios, esto cómo funciona es lo siguiente. Tú, dame del reino. ¿El qué? Una palabra. Dame una palabra y con esa sola palabra mi criado sanará. Ese es el reino. Así funciona. Elías y la viuda, ¿recordáis? Escena. Yo no sé si tú has imaginado, porque ahí no lo tenemos, claro, tú solamente vemos lo que vemos, todo extractado ahí. Pero esta mujer cuando Elías va y le pide que le dé también de comer, después de darle de beber, esta mujer le dice, solo tengo una tortita de un poquito de harina y un poquito de aceite, voy a hacer una tortita que coma mi hijo y ya luego nos morimos. Esta mujer tiene que haber orado a Dios, como lo haría cualquier madre y cualquier padre. Tiene que haberle pedido a Dios, por lo menos salva a mi hijo en esta hambruna. Haz algo, haz algún milagro. Y Dios le había dado respuesta. Porque se lo dice luego a Elías, ¿recuerdas? Yo he dado orden, yo he dado palabra. El reino de los cielos ha contestado, le ha dado una palabra a esta mujer respecto a su hijo, solo que ella no se ha enterado. Ella todavía está esperando a alguien que venga con una cántara de aceite y con un montón de harina o algo parecido. Y no es así. El reino de Dios ha llegado a ella, pero ha venido con una palabra. Le ha dado una orden que ella no se ha enterado. Por eso Dios luego envía a un profeta que sí se entera de cómo funciona el reino y por eso él se atreve a decir lo que para mí muchas veces ha parecido de, pero qué egoísta este hombre, ¿no? Dame primero a mí que... No. Él sabe cómo funciona el reino y sabe que el reino funciona por gracia y sabe que el reino se recibe y se da por gracia. Y si ella ya ha recibido una palabra gratis por gracia, lo siguiente es dar por gracia también al profeta. Y así empieza a funcionar el reino. Ahí se mueve el reino. Sin querer lo paralizamos. Y ahora entiéndeme, voy a añadir aquí el paréntesis. Lo paralizamos ¿por qué? Porque creemos que simplemente cuando yo recibo una palabra, ya está todo hecho. No, ahora tengo que dar. Una vez que recibo,
ahora tengo que dar para que el mecanismo empiece a funcionar. ¿Lo habéis pillado, no? Bien. Segundo concepto importante de las añadiduras. Las añadiduras son algo que se agregan a algo más importante. Yo espero no perderos con tanta fraseología de esta rara. Pero es que eso es una añadidura, ¿o no? La añadidura no es lo importante. Es algo que se añade a lo que es más importante. Si no, no es añadidura. Es algo importante. Ya está. Bien. Por eso, ¿qué es lo importante? O lo voy a poner de otra manera para que quizás me entendáis o me explique yo mejor. ¿Qué tipo de palabras espero yo recibir del reino? Porque no es cualquier palabra. Y ahí es donde también a veces nos lleva a confusión y no sabemos distinguir. Por eso San Pablo manda juzgar, por ejemplo, las profecías, que se supone que son palabras que traemos de Dios. ¿Por qué? Porque no cualquier palabra, no es cualquier palabra. Para eso tenemos que entender lo siguiente. Proverbios 10:22, texto muy conocido. Yo lo uso para el tema de finanzas, pero aquí viene muy bien. La bendición del Señor es la que enriquece, eso es, y no añade tristeza con ella. ¿Veis la añadidura? ¿Cómo funciona? El reino de Dios, en este caso, la bendición enriquece, no añade tristeza. Es decir, la riqueza es también una añadidura, solo que positiva, de la bendición. ¿Qué intento decir? La parte importante que provoca la añadidura es la bendición. Lo compongo. El reino de Dios funciona no dándote cosas, sino dándote palabras. Palabras que son añadidas a la parte importante tuya. La parte importante tuya es la bendición. Sigo. La bendición es parte de nuestra naturaleza espiritual, no la natural. Si vemos lo que significa naturaleza, entre otras muchas cosas, a mí me gusta resaltar una: conjunto de cualidades y caracteres propios de los seres humanos. Recuerda que lo llevo a espiritualizar. Es decir, voy a poner de otra manera. Dentro de las características que tú y yo hemos recibido, cuando hemos recibido nuestra nueva naturaleza en Cristo Jesús, va incluida la bendición. La bendición es parte de nuestra nueva naturaleza. No es algo fuera de nosotros. No es algo externo, no es algo que en algún momento voy a recibir. No, no. Por eso, el otro día mencionaba y leía Efesios capítulo 1, ¿recordáis? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y mira cuándo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Cuando nos escogió, antes que naciésemos, incluso antes, ya nos bendijo. Forma parte de nuestra naturaleza. Esa es la parte importante.
porque a esa se va a añadir. Sin esa no hay añadidura. Por eso 6:34 de Mateo dice, no hagáis como los gentiles. El otro día lo expliqué también. Los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Por qué? Porque ellos no tienen la bendición, con lo cual no se les puede añadir nada. Pero tú y yo hemos sido bendecidos. Forma parte de nuestra naturaleza espiritual. Y ahí es donde aparecen las añadiduras. Así lo hizo, eso es típico del funcionamiento del reino. Así lo hizo con Adán y Eva. ¿Qué es lo primero que hizo cuando los formó, cuando los creó, mejor dicho? Cuando creó al hombre y a la mujer. Lo dice Génesis, bendecir. Los bendijo. ¿Y ahora qué pasa? Lo está bendiciendo cada 2 meses y medio, cada año. No, si ya aportan esa bendición dentro de ellos. A esa bendición se van a añadir ahora muchas cosas. Eso es lo importante. Ese es el foco importante a añadir. Por eso, ¿qué tipo de palabras estoy esperando cuando busco el reino? Sigo con mi idea principal. El tipo de palabras que yo busco son bien decir. ¿Qué es bendecir? Bien decir. O lo que es igual, buenas noticias. Es la misma idea. Lo que el reino tiene para mí, cuando yo busco el reino de Dios, lo que Él me va a dar son buenas noticias. Y así empieza incluso antes de que nosotros ya formemos parte de la iglesia. En evangelismo o no. Lo que la gente necesita oír y tiene que oír no es todos los pecadores que son, que ya por cierto lo saben y si no lo saben no lo van a saber nunca, o sea que déjalos. No, lo que la gente necesita oír son buenas noticias, porque a eso le es añadido, ahí sí empieza a funcionar el reino. Buenas noticias. Ejemplo de Jacob. Lo tenemos en mente porque conocemos todas las historias. Ejemplo de Jacob. Jacob, hasta que comprendió que llevaba la bendición en su naturaleza, lo pasó fatal, ¿o no? Y procuró conseguirlo todo el tiempo. Conseguir la bendición de su padre mintiendo. Conseguir todo. Hasta que se pudo caer en cuenta. ¿Y por qué sabemos eso? Porque la Biblia no lo dice, con otras palabras, pero nos lo dice. Cuando él, recuerdas, en Peniel, ya está de vuelta nuevamente a su casa. Y él sale Esaú contra él. Él se queda solo en Peniel, lucha con el ángel. ¿Y recordáis lo que él pedía? Es interesante, entre paréntesis. Jacob, sin pertenecer al tema del reino del que estamos hablando del Nuevo Testamento, él ya sabía priorizar, aunque no tenía el conocimiento. Toda su prioridad era, quiero la bendición, quiero la bendición, quiero la bendición. Y es lo que pide. Fijaros que él podía haber pedido montones de cosas. Yo no sé cómo escenificáis vosotros, pero yo imagino mi familia, todo lo que tengo ahí, y me voy a orar con Dios. ¿Y sabéis qué le pediría yo? Yo le empiezo a pedir, Señor, guarda a mi familia. Señor, protege a mi familia, cuida a mi familia, que Saúl no pueda matarlos. De alguna manera haz para que ellos no. No, este hombre no. Este hombre prioriza. Nada de guarda a mi familia, nada de cuida a mis hijos, nada de... Este hombre llega ahí, quiero que me bendigas. No te dejaré si no me bendices. Quiero la bendición. ¿Por qué? Porque de alguna manera él sabe que si él es bendecido, le siguen las añadiduras. Y esas añadiduras será, su familia no va a ser tocada, sus hijos van a seguir viviendo, etcétera, etcétera, etcétera. Él sabe priorizar, aunque no tiene mucho conocimiento del reino. Y ahora el ángel le va a ayudar. ¿Cómo le va a ayudar? Como ya no le deja y es tan insistente, vale, te voy a dar lo que
lo que quieres. Pero lo que quieres en el reino no da cosas. Por lo tanto, el ángel le puede haber dicho, vale, venga, te voy a bendecir. ¿Qué quieres? ¿Qué cosas quieres? Que te las traigo aquí, te las pongo. No, el ángel sabe. Entonces dice, vale, te voy a bendecir. ¿Sabes cómo te voy a bendecir? Te voy a descubrir la bendición que ya portas dentro. ¿Cómo te llamas? Jacob. No, ese es tu nombre natural. Tú te llamas Israel. ¿Sabes por qué? ¿Ven lo que recibe? Una palabra que transforma su vida, su familia, su genealogía y que llega hasta ti y hasta mí. Una palabra es la que le da el reino. Tú te llamas Israel porque has luchado con Dios y has vencido. Una sola palabra. Y ya es suficiente. Se acabó. Todo un montón de años para una palabra. Lo que le descubre es, a ver, Jacob, por ser descendiente de Abraham, por genealogía, en su simiente son bendecidas todas las naciones de la tierra. Y tú has sido bendecido en Abraham, en tu abuelo, si no recuerdo mal. Por lo tanto, lo portas dentro. ¿Qué estás pidiendo? ¿Qué estás queriendo conseguir? Si ya lo tienes. Ahora, una vez que eres consciente de ello y sabes lo que buscas, ahora van a empezar a venir las añadiduras. Ahora te vas a dar cuenta cómo fluye esto. Por eso es tan interesante. Cuando alguien dice mal de ti, dice mal de mí, yo tengo que analizar eso y decir, eso no es acorde a mi naturaleza. Eso no va conmigo. Eso no va acorde a mi naturaleza. No. Para nada. Si me aconsejas, aconséjame con bien. Si me pastoreas, pastoréame con bien. Si me evangelizas, evangelízame con bien, con buenas noticias. Si me profetizas, profetízame con bien, con bendición, con buenas noticias. Porque además, el asunto es, hasta que no me bendigas, no aportas solución. No aportas solución, porque no aportas algo a lo cual añadir. ¿Y qué va a pasar? Y termino con esto. Que una vez que soy consciente, una vez que Jacob es consciente, ¡wow! Soy Israel. Y una naturaleza de bendición dentro de mí. Dios ya le dijo a Israel lo que iba a pasar. Y es, la bendición os alcanzará. La añadidura se me da. La bendición me alcanza. Algo completamente distinto. Cuando yo soy consciente de que soy bendecido, no importa dónde esté en el monte, esté en el valle, esté en el desierto, esté donde esté, la bendición se va a abrir paso y me va a alcanzar, va a llegar hasta mí. Yo no tengo que buscarla, yo no tengo que perseguirla, yo no tengo que estar detrás de ella. Esa bendición me va a alcanzar. Qué buena cosa, qué buena cosa, qué buena cosa. La bendición se abre paso sola. Ponte de pie, por favor.